Leí el diario de mi madre muerta y descubrí que yo no debería existir. Había una caja de zapatos debajo de la cama de mi madre. Era azul, de ese azul desgastado que tienen las cosas que alguna vez fueron vividas y que el tiempo fue apagando sin prisa. Yo la había visto toda mi vida. Desde pequeña, cuando me metía debajo de esa cama a esconderme en los juegos de las tardes de domingo, la caja siempre estaba ahí, empujada hacia el fondo, casi rozando la pared. Nunca me atreví a abrirla. Había algo en la forma en que mi madre la miraba, en los raros momentos en que yo la veía agacharse a revisar qué seguía ahí, que me hacía entender que esa caja no era para mí. No era para nadie más, era suya. Mi madre murió un martes de noviembre. Tenía 63 años, y el cáncer de páncreas tardó exactamente 9 meses en llevársela desde el diagnóstico. 9 meses. Siempre me ha parecido cruel esa coincidencia, como si el tiempo que se tarda en traer una vida al mundo fuera también el tiempo exacto para quitarla. Yo tenía 34 años cuando ella murió, y aunque habíamos tenido una relación complicada, llena de silencios que ninguna de las dos sabía cómo romper, su muerte me destrozó de una forma que no esperaba. Me dejó con una sensación de deuda impagable, como si hubiera dejado la mitad de una conversación pendiente para siempre. La semana después del funeral fue la peor de mi vida. Mi tío Carlos, el hermano menor de mi madre, vino a ayudarme a vaciar el apartamento. Era un apartamento pequeño, de 2 habitaciones, en un cuarto piso, sin ascensor del barrio, donde yo había crecido. Olía a ella. Olía a la crema de manos que siempre se ponía, una crema barata de almendras que compraba en la farmacia de abajo, y a ese aroma particular que tienen las casas de las personas mayores. Una mezcla de madera vieja y ropa lavada muchas veces. Cada vez que entraba a ese apartamento, durante esos días, tenía que detenerme un segundo en el umbral para prepararme para ese olor, porque sabía que, en cuanto llegara a mis pulmones, algo dentro de mí se rompería un poco más. Mi tío Carlos se encargó de la cocina y del salón. Yo me quedé con el dormitorio. Era lo que me correspondía, suponía. Era la hija, la única hija, el único hijo, en realidad. Porque mi madre nunca tuvo más hijos y yo era todo lo que quedaba de su línea directa en el mundo. Empecé por el armario. Hay algo tremendamente íntimo en vaciar el armario de alguien que ya no está. Cada prenda tiene un recuerdo adherido, como esas etiquetas de precio que nunca se despegan del todo y siempre dejan una marca pegajosa. El jersey verde que se ponía en Navidad, la blusa de flores que llevaba a las bodas, el abrigo azul marino que olía más que ninguna otra cosa a ella, un abrigo largo que yo recordaba desde la infancia, desde cuando me llegaba hasta la rodilla, cuando me envolvía en él para esperar el autobús en los días de frío. Doblé todo con cuidado, aunque sabía que iba a donarlo. Sentía que era lo mínimo que podía hacer, tratar sus cosas con el mismo cuidado con el que ella las había guardado. Tardé casi 2 horas en terminar el armario. Cuando lo hice, me quedé sentado en el borde de su cama, cansada de una manera que no era solo física. Fue entonces cuando lo vi, el borde de la caja azul, asomando por debajo del somier. Sigue ahí, por supuesto que seguía ahí. Tardé varios minutos en decidirme. Me quedé mirando ese trozo de cartón azul como si me estuviera mirando él a mí. Como si la caja supiera perfectamente lo que contenía y estaba esperando a ver qué hacía yo. Pensé en no abrirla. Pensé en meterla directamente en una bolsa de basura, sin mirar adentro. Pensé en dársela a mi tío y pedirle que se encargara él. Pero la saqué. El puse sobre la cama, sobre la colcha de rayas que mi madre había tenido durante al menos 20 años, y la abrí. Dentro no había zapatos, claro. Nunca había habido zapatos. Había un sobre de manila lleno de fotografías que nunca había visto, la mayoría en blanco y negro, de personas que no reconocía. Había una pulsera de oro muy fina que debía de ser de su madre, mi abuela Petre, que murió antes de que yo naciera. Había cartas atadas con una goma elástica que estaba tan reseca que se partió en cuanto la toqué. Y debajo de todo, envuelta en un trozo de tela de un vestido floreado, había una libreta. Era una libreta pequeña, del tamaño de la palma de mi mano, con las tapas de un cuero marrón oscuro que se había ablandado con los años hasta tener la textura de algo vivo. El cierre era una tirita de cuero que se enrollaba alrededor de un botón de madera. Cuando la desaté, la libreta se abrió sola por la primera página, como si hubiera esperado este momento durante mucho tiempo. La letra de mi madre era pequeña e inclinada hacia la derecha, muy apretada, como si siempre estuviera intentando decir demasiadas cosas en demasiado poco espacio. Reconocí esa letra de inmediato. Era la misma con la que firmaba las autorizaciones del colegio. La misma de las notas en mi fiambrera cuando era pequeña, la misma de las tarjetas de cumpleaños, que siempre me escribía a mano, aunque ya nadie escribía tarjetas a mano. La primera entrada tenía fecha, noviembre de 1987. Yo nací en agosto de 1988.
Las matemáticas eran sencillas, mi madre había empezado a escribir en ese diario cuando estaba embarazada de mí. Me dije que estaba bien leerlo. Me dije que era mi historia también. Que yo tenía derecho a saber. Me dije muchas cosas para no tener que admitir la verdad más simple. Que simplemente no podía no leerlo. Que llevaba 34 años siendo la hija de esa mujer, sin entenderla del todo, y que ahora, por primera vez, tenía la posibilidad de conocer algo de ella que ella nunca había elegido mostrarme. Empecé a leer, y el mundo, tal como yo lo conocía, empezó a deshacerse muy despacio. Como el azúcar en el agua caliente. La primera entrada decía: hoy fui al médico. Me confirmó lo que ya sabía. 4 semanas. No sé qué voy a hacer. No sé si puedo hacer esto. No sé si tengo derecho a hacerlo o a no hacerlo. No sé nada. Lo único que sé es que no puedo contárselo a nadie todavía. 4 semanas. Embarazada de 4 semanas en noviembre de 1987. De mí, seguí leyendo. Las siguientes entradas eran del mismo mes. Cortas, entrecortadas, escritas con una urgencia que se notaba en la presión del bolígrafo sobre el papel, más fuerte en algunas palabras que en otras, como si algunas cosas le costara más escribirlas. Mi madre hablaba del frío de ese noviembre, de que el calentador de su habitación se había estropeado y que su casera tardaba semanas en arreglarlo. Hablaba del trabajo en la fábrica donde cosía 12 horas al día, de pie. Hablaba del cansancio. Hablaba de las náuseas matutinas que la hacían llegar tarde y de cómo su encargada la miraba con esa mezcla de sospecha y reprobación que tienen las personas que ya saben algo antes de que se lo cuentes. Y entonces, en la entrada del 18 de noviembre, encontré lo que cambiaría todo. No sé cómo escribir esto. He intentado escribirlo 3 veces y cada vez lo tacho. Pero necesito sacarlo de dentro porque si no lo saco, se va a quedar ahí para siempre y no sé si puedo vivir con eso. Lo que pasó en septiembre no fue mi culpa. Eso me lo han dicho las 2 veces, que lo he pensado muy despacio, que no fue mi culpa. Pero sigue siendo mío. Todo lo que pasó esa noche me pertenece, aunque yo no lo quería. Y ahora esto también me pertenece, aunque yo tampoco lo pedí. Me detuve. Leí el párrafo otra vez, y otra vez. Lo que pasó en septiembre. Septiembre de 1987, 9 meses antes de que yo naciera. Seguí leyendo, aunque ya empezaba a entender. Aunque algo en el fondo de mí ya sabía lo que iba a encontrar y se estaba preparando para recibirlo. Mi madre tenía 26 años en septiembre de 1987. Trabajaba en una fábrica textil en las afueras de la ciudad cosiendo cierres de cremallera en abrigos de invierno durante 12 horas al día. 6 días a la semana. Vivía sola en una habitación alquilada en el barrio antiguo. En un edificio de 5 pisos, donde el agua caliente llegaba solo por las mañanas y las paredes eran tan finas que se oían las conversaciones de los vecinos como si estuvieran en la misma habitación. No tenía novio. Lo supe por el diario mucho antes de que llegara la entrada de septiembre. Lo mencionaba de pasado, como uno de esos hechos que se consignan sin dramatismo porque forman parte del paisaje ordinario de una vida. Sin noticias de nadie, escribía a veces. O esta tarde salí a caminar sola otra vez. No había amargura en esas frases, solo la resignación tranquila de alguien que se ha acostumbrado a su propia compañía. La noche del 12 de septiembre de 1987, mi madre había ido a una celebración en casa de una compañera de la fábrica, una pequeña fiesta de cumpleaños. Había bebido más de lo que acostumbraba porque no acostumbraba a beber casi nada y 2 copas de vino ya le parecían demasiado. Había conocido a un hombre. El diario no le daba nombre. En todas las entradas posteriores, cuando mi madre se refería a él, lo llamaba simplemente H. Una sola letra, como si darle más letras fuera de darle más realidad, más peso. Más presencia de la que ya tenía. Lo que pasó esa noche lo describió mi madre en una sola entrada, larga y escrita de un tirón con la letra más temblorosa y apretada de todo el diario. Lo describía con una contención que era en sí misma devastadora. Sin adornos. Sin dramatismo. Con la precisión dolorosa de alguien que ha tenido que reconstruir mentalmente algo que habría preferido no recordar jamás. Ella ofreció acompañar la casa porque vivía en la misma dirección. En el portal del edificio le pidió que lo dejara subir a usar el baño. Ella dijo que no. Él entró de todas las formas. No voy a escribir más sobre lo que describía mi madre en esa entrada. Creo que no tengo derecho. Y creo también que las palabras que usó ella son las únicas que importan y esas palabras le pertenecen a ella, no a mí. Lo que sí voy a decir es que cuando terminé de leer esa página, tuve que cerrar el diario, ponerlo sobre la colcha de rayas y quedarme mirando la pared durante un tiempo que no supe medir. En el apartamento contiguo, mi tío Carlos movía muebles y abría cajones. Se oía el ruido sordo de cajas de cartón al arrastrarse por el suelo. La vida ordinaria continuaba al otro lado de esa pared.
Y yo estaba sentada en la cama de mi madre, sosteniendo 34 años de preguntas sin respuesta que de repente tenían una respuesta que no había pedido. Yo era hija de lo que le habían hecho a mi madre esa noche. Me tomó un buen rato poder seguir leyendo. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado. En algún momento, mi tío llamó a la puerta del dormitorio para preguntarme si quería café y yo le dije que sí. Gracias, con una voz que debía sonar perfectamente normal porque él no insistió. Cuando regresó al diario, busqué las entradas de octubre y noviembre. Mi madre escribía sobre el miedo de ir al médico, sobre el miedo de saber, sobre el miedo de no saber. Escribía sobre el modo en que su cuerpo había comenzado a cambiarle sin pedirle permiso, con esa traición silenciosa que tiene la biología cuando dice que algo va a ocurrir al margen de lo que uno quiera. Escribía sobre si debería denunciarlo. Lo pensaba en voz alta en las páginas de la libreta, dando vueltas al asunto desde todos los ángulos posibles, como alguien que está tratando de encontrar la salida de un laberinto que no tiene salida. Si digo algo, nadie me va a creer, escribía. Tengo pruebas de que estuve en esa fiesta, de que lo conocí allí, de que lo dejé subir al portal. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica lo de dejar subir a alguien al portal sin que suene a que en realidad sí quería que subiera? Y en otra entrada, unos días después, la compañera que organizó la fiesta me ha preguntado si me pasó algo esa noche. Creo que lo sospecha, pero cuando me lo preguntó, le dije que no. No sé por qué lo hice. Creo que tenía miedo de que, si lo decía en voz alta, se volvería más real todavía. Nunca lo denunció. Eso lo fui entendiendo a medida que avanzaba en el diario. Nunca lo denunció, nunca se lo contó a nadie. Y cargó con ello sola durante los 9 meses del embarazo y durante todos los años que vinieron después. Las entradas de diciembre eran las más difíciles de leer. No porque fueran más explícitas, sino porque eran las más honestas en un sentido que me resultaba casi insoportable. Mi madre escribió sobre la posibilidad de no tener a ese bebé. Lo pensaba con una honestidad cruda y sin autocompasión que me tocaba como algo físico mientras la leía. Escribía que tenía miedo de que, si lo tenía, cada vez que lo mirara, vería esa noche. Que tenía miedo de no poder quererlo. Que tenía miedo de que hubiera algo en ella, alguna debilidad o alguna frialdad que todavía no había descubierto en sí misma, que le impidiera separar al niño de lo que le habían hecho. Y al mismo tiempo, escribía sobre otra cosa. Escribía con la misma honestidad brutal. Que había algo en ella que ya no quería deshacerse de ese embarazo, que no sabía si era instinto o cobardía o qué era exactamente. Pero que cuando pensaba en no tenerlo, había algo que se le cerraba en el pecho de una manera que no se le cerraba cuando pensaba en lo contrario. No sé si tengo derecho a traer al mundo a alguien que no pedí tener. Escribía en una entrada de mediados de diciembre, y tampoco sé si tengo derecho a no hacerlo. Y en algún punto del camino me he dado cuenta de que esa es la pregunta equivocada. La pregunta no es si tengo derecho. La pregunta es qué voy a hacer con lo que ya está pasando, porque está pasando al margen de mis derechos y de mis miedos y de todo lo demás. No tomé la decisión de quedarse conmigo en un momento concreto. No hubo una entrada dramática donde escribiera, él decidió tenerlo. Fue más gradual que eso. Más parecido a cómo se toma la mayoría de las decisiones importantes en la vida real. No como un momento de claridad, sino como una acumulación lenta de pequeñas rendiciones, de pequeñas aceptaciones. Hasta que un día ya no hay vuelta atrás y no porque no puedes, sino porque ya no quieres. En enero de 1988, las entradas cambian de tono. No radicalmente, no de la noche a la mañana, pero cambian. Mi madre sigue escribiendo sobre el miedo, pero empieza a escribir también sobre otras cosas. Sobre el bebé. Sobre cómo a veces, por las noches, se ponía la mano en el vientre y se quedaba así, quieta, esperando no sé muy bien qué. Sobre cómo había empezado a hablarle en voz muy baja para que no la oyeran los vecinos, contándole cosas del día. Tonterías. El tiempo que hacía. Lo que había comido. El nombre de la gata del segundo piso que se había escapado y que todos buscaban. Y escribía también. En una entrada de finales de enero que me tuvo llorando durante 10 minutos seguidos sobre la colcha de rayas de mi madre muerta. A veces pienso que quizás esto sea lo más extraño y lo más contradictorio que puede existir. Que de lo peor que me ha pasado pueda salir algo que no es lo peor. Que incluso pueda ser lo contrario. No sé si eso es posible. No sé si me lo merezco o si me lo permite o qué, pero a veces lo pienso. Tuve que salir del dormitorio. Necesitaba aire. Pasé por el salón, donde mi tío Carlos estaba envolviendo tazas en papel de periódico. Le dije que iba a bajar un momento a la calle. Y salí sin esperar su respuesta. Me quedé en la acera de enfrente, mirando la fachada del edificio donde había crecido. Con el diario de mi madre apretado contra el pecho como si fuera a escaparse. Hace frío.
el tipo de frío seco de noviembre que se mete en los pulmones y hace que respirar duela un poco. Respiré ese frío varias veces seguidas, despacio, mirando la ventana del cuarto piso que había sido el dormitorio de mi madre, y pensé en ella a los 26 años, en esa misma habitación. Sola con ese miedo que nunca me contó. Pensé en todos los años de mi vida, en todos los momentos en que me había sentido mirada por ella de una forma que no entendía del todo. Con esa mezcla de amor y de algo más que yo nunca había sabido nombrar. Había interpretado ese algo más como distancia, como reserva, como la forma particular que tenía mi madre de querer sin decirlo del todo. Ahora entendía que era otra cosa. Era el peso de lo que nunca me había contado. Era el esfuerzo constante de separar en su cabeza dos cosas que en el origen eran una sola, y lo había conseguido. Durante 34 años lo había conseguido porque yo nunca, ni una sola vez en mi vida, había sentido que mi madre no me quisiera. Eso tardé varios minutos más en entenderlo del todo. De pie en esa acera fría con el diario contra el pecho y las lágrimas secándoseme en la cara antes de que pudiera sentirlas. Mi madre me había querido, a pesar de todo, o quizás más exactamente, a través de todo. Subí las escaleras. Si esto te está gustando, no olvides darle like. Para no perderte ni una historia, hay una cosa que nadie te dice sobre descubrir algo devastador, que el descubrimiento en sí no es el momento más duro. El momento más duro viene después. Cuando tienes que seguir viviendo con lo que sabes y entender qué significa ese conocimiento para todo lo que creías saber antes. Pasé las semanas siguientes en un estado que solo puedo describir como una especie de desorientación suave pero constante. Volví a mi apartamento, iba a trabajar, compraba el pan. Hablaba con la gente y todo el tiempo era como si hubiera un cristal muy fino entre yo y el mundo. Como si las cosas ocurrieran a una distancia ligeramente mayor de lo habitual. Me había llevado el diario. No podía no hacerlo. Lo metí en el fondo de mi bolso antes de que mi tío Carlos volviera al dormitorio. Con una culpa vaga que luego fui convenciéndome de que era injustificada, porque ese diario era también mío en algún sentido que no sabría articular del todo, pero que se sentía real. Lo leía por las noches, poco a poco, en la cama, con la lámpara de la mesilla encendida y el resto del apartamento en silencio. Era una lectura extraña, estaba leyendo a mi madre. Pero una versión de mi madre que nunca había conocido, tenía 26 años, vivía sola. Tenía miedo de cosas que a mí de adulto me resultaban familiares y también de cosas que esperaba no entender nunca desde dentro. Las entradas de los primeros meses de 1988 eran las más largas del diario. Mi madre había empezado a escribir más. O quizás con más detalle. Era como si el acto de escribir se hubiera convertido para ella en algo necesario. En la única forma que tenía de procesar lo que le estaba pasando sin tener a nadie con quien hablarlo. Escribía sobre el cuerpo. Mucho. Con una franqueza que al principio me incomodó y que luego entendí que no tenía nada de exhibicionismos y no todo de necesidad. Escribía sobre las formas en que el embarazo iba cambiándole las cosas, el sueño, el hambre, el olfato. Escribía que, de repente no podía ni acercarse al café, que el olor la revolvía. Y que eso era paradójico porque antes del embarazo, el café era lo primero que hacía cada mañana, casi lo primero que la hacía sentir humana, después de la alarma del despertador. Escribía sobre el trabajo. Seguía cosiendo cremalleras 12 horas al día, de pie, hasta que en marzo la encargada la movió a una máquina de sentada porque el médico de la fábrica le dijo que tenía la tensión alta. Me lo dijo delante de todos, escribí a mi madre, como si yo tuviera que estar agradecida. Como si hacerme un favor a mí, delante de todos, fuera mejor que hacerlo a solas. Había una irritación en esa entrada que reconocí perfectamente. Era la misma irritación que yo le había visto a mi madre toda la vida cuando alguien hacía algo bueno de la forma equivocada. Escriba sobre el dinero. Con mucha preocupación y mucho detalle. Hacía cuentas en los márgenes de algunas páginas, columnas de números apretados, sumando y restando lo que tenía, lo que iba a necesitar, lo que le faltaría. Había solicitado una ayuda al ayuntamiento. Había hablado con la asistente social del barrio, que le había explicado a que tenía derecho ya que no. Mi madre anotaba los números con la misma letra apretada con la que escribía todo lo demás y había en esa precisión contable algo que me emocionó de una forma inesperada. Era el amor más práctico que había visto nunca. Era una mujer sola, con escasos recursos y con un miedo del que nadie sabía, sumando y descansando para asegurarse de que lo que iba a nacer tendría suficiente. En abril empezaba a nombrarse a sí misma de otra manera. No de golpe, no conscientemente. Creo. Pero donde antes escribía el embarazo, empezaba a escribir el bebé. Y donde antes escribía lo que va a nacer, empezaba a escribir ella, porque el médico le había dicho que era niña. Ella. Escribió mi madre en una entrada de mediados de abril. El médico dice que es ella. No sé qué hacer con eso todavía. Tengo que pensarlo. Me pregunté qué había que pensar.
Luego lo entendí, que saber el sexo hacía al bebé más real, más persona, más difícil de considerar en abstracto y más fácil de imaginar en concreto. Para mi madre, saber que era niña era saber que iba a tener una hija. Y tener una hija era una cosa muy específica y muy grande. En mayo empezaba a aparecer un nombre. Primero de pasada, entre paréntesis, como una idea todavía provisional, Laura, Sofía. Luego con más firmeza. Y al final, en una entrada de principios de junio, he decidido que se va a llamar Elena. No sé por qué Elena exactamente. Creo que porque cuando lo digo en voz alta, suena como algo sólido. Como algo que se puede sostener. Elena. Yo me llamo Elena desde que tengo uso de razón, obviamente. Pero leer como mi madre eligió ese nombre, la razón que dio, que sonaba como algo que se puede sostener, me hizo llorar de una forma que no esperaba. Era una razón tan pequeña y tan real. No había nada poético ni grandioso en ella. Era simplemente la razón verdadera. Y mi madre era así, decía las razones verdaderas, aunque no fueran las más bonitas. Las entradas de junio y julio eran las más tranquilas del diario. No felices, exactamente. Tranquilas. Mi madre escribía con menos urgencia, con frases más largas, menos entrecortadas. Escribía sobre los preparativos. Sobre la cunita que le había dado la vecina del tercero, que tenía a su hijo ya con 4 años y ya no la necesitaba. Sobre la ropa que había ido comprando en el mercadillo los domingos, pequeñas prendas de punto que describía con un detalle que me sorprendió, unos calcetines amarillos con un dibujo de patito en el tobillo, los más pequeños que he visto nunca, no entiendo cómo caben unos pies en algo tan pequeño. Escribía sobre el miedo, también, pero el miedo había cambiado, ya no era el miedo de antes. Ese miedo oscuro informe que llenaba todas las entradas de noviembre y diciembre, ahora era un miedo más específico, más manejable. El miedo a que algo saliera mal en el parto, el miedo a no saber qué hacer, el miedo de todas las madres primerizas del mundo, que es un miedo real pero que existe en un territorio completamente diferente al otro. Y entonces, en una entrada de finales de julio, unas 3 semanas antes de que yo naciera, encontré algo que me hizo detenerme tanto tiempo que la lámpara de la mesilla se apagó sola y tuve que volver a encenderla. He estado pensando en lo de septiembre, he estado pensando en H. He estado pensando en si lo que van a hacer va a llevar algo de eso dentro, si se puede llevar algo de eso dentro de una manera que se note. Y he llegado a una conclusión que no sé si es sensata, pero es la que tengo. No voy a dejar que lo lleve. Lo que pasó esa noche, me lo hicieron a mí, no a ella. Ella es mía, solo mía. Y yo voy a ser su madre de la forma más completa que sepa ser, que probablemente no va a ser perfecta, pero va a ser todo lo que tengo. Y eso va a tener que ser suficiente. Porque es lo único que puedo darle y es real y es mío. Leí eso 3 veces 4. No sé cuántas veces lo leí. Ella es mía, solo mía. No hay forma de explicar lo que sentí al leer eso sin que suene a algo de película, a algo demasiado redondo y demasiado resuelto para ser real. Pero fue real. Y lo que sentí fue algo complicado, no fue alivio exactamente, ni tampoco tristeza exactamente, ni tampoco amor, aunque había algo de todo eso. Fue más parecido a entender algo por fin. A encajar una pieza que había estado dando vueltas sueltas durante 34 años sin que yo supiera que faltaba. Mi madre había decidido que yo era suya, había decidido que lo que le había hecho a ella no tenía nada que ver con lo que yo era, y había tomado esa decisión con ella durante toda su vida en silencio, sin decírmela nunca, protegiéndome de una historia que no había pedido. Hay noches todavía hoy en que pienso en lo que eso le costó. En el esfuerzo que es ese tipo de separación, mantenerla en la cabeza, mantenerla en el corazón. No dejar que lo de atrás contamine lo de delante. Hay noches en que pienso que mi madre era mucho más valiente de lo que yo sabía, y más fuerte. Y que yo viví toda mi infancia y adolescencia sin entenderlo porque ella no me dejó entenderlo, porque me protegió de ello con eficiencia tanta que yo simplemente no lo vi. Me quedé con el diario sobre las piernas y la lámpara encendida y el silencio del apartamento a mi alrededor. Y sentí que estaba conociendo a mi madre por primera vez. No a la madre que yo había tenido, que era real ya la que quería, sino a la mujer que había existido antes de que yo naciera, la mujer de 26 años, con el calefactor roto y los cálculos en los márgenes del diario, la mujer que había tomado la decisión más difícil de su vida en el silencio de una habitación alquilada, sin decírselo a nadie. Y esa mujer me resultaba extraordinaria. Todavía me quedaban páginas. No mucho. El diario no era un diario de toda la vida, o al menos no el que yo tenía. Era el diario de ese año, de ese embarazo, de ese proceso específico. Las últimas entradas fueron de agosto de 1988. Yo nací el 14 de agosto de 1988, y mi madre había seguido escribiendo hasta unos días antes del parto.
con esa letra apretada e inclinada que yo ya reconocía como suya de una forma nueva, más íntima que antes. Las entradas de principios de agosto eran breves: el calor del peso, el insomnio, la dificultad para encontrar postura en la cama. La vecina del tercero, que venía a visitarla algunas tardes y que se había convertido en algo parecido a una amiga. La primera persona a quien mi madre había contado que estaba sola, que no había padre en el horizonte, que iba a tener a la niña sin nadie. La vecina se llamaba Rosario y mi madre la mencionaba con un afecto que reconocí de inmediato porque yo la había conocido. Rosario vivía en ese edificio todavía, con 80 y tantos años y la misma energía de siempre, y había venido al funeral de mi madre con los ojos hinchados de llorar y me había abrazado durante un tiempo que me había parecido largo y necesario. El 9 de agosto, 5 días antes de que yo naciera, había una entrada más larga. Mi madre había ido al médico para la revisión de la semana. Todo estaba bien. La niña estaba bien colocada. Era cuestión de días. El médico le había dicho que era posible que para el fin de semana yo hubiera nacido. Estoy asustada, escribí a mi madre. Estoy muy asustada, no del dolor. Aunque supongo que ese también dará miedo cuando llegue. Estoy asustada de lo que viene después. De si voy a saber. De si voy a ser suficiente. De si ella va a estar bien. De si yo voy a estar bien. De si lo que pasó antes va a aparecer de alguna manera cuando la tenga delante por primera vez y no sepa qué hacer con ello. Y luego, en el mismo párrafo, pero también estoy otra cosa que no sé cómo llamar. Algo que no es exactamente feliz, pero que se le parece. Algo que se parece a tener ganas de algo. Hace muchísimo tiempo que no tenía ganas de algo de esta manera. Leí eso varias veces. Tener ganas de algo. Mi madre, a los 26 años, embarazada de 9 meses, sola, con miedo, tenía ganas de conocerme. Me pareció el regalo más grande que me había hecho nunca y el más raro porque venía de alguien que ya no podía saber que me lo estaba haciendo. La penúltima entrada era del 11 de agosto corta. Solo 3 líneas: hoy no he podido dormir en toda la noche. He estado escuchando el ruido de la calle. A las 4 de la mañana pasó un camión y me pregunté si ella lo había oído también. Creo que sí. Sonreí al leer eso. No sé por qué me hizo sonreír exactamente, pero me hizo sonreír. Había algo tan cotidiano y tan tierno en esa imagen. Mi madre despierta a las 4 de la mañana, en el calor de agosto, escuchando el ruido de un camión y preguntándose si yo también lo oía desde dentro. Y entonces llegué a la última página. La última entrada no tenía fecha, o si la tenía, pero solo decía agosto, sin día. La letra era diferente, no más descuidada, sino más lenta. Como si mi madre hubiera escrito cada palabra con más deliberación que de costumbre. Como si supiera que era la última vez que iba a escribir en esa libreta y quisiera que cada palabra contara. La leí una vez, luego la releí, y la volví a leer. Y en algún punto del proceso me di cuenta de que estaba llorando otra vez, pero de una manera diferente a las veces anteriores. No era el llanto roto de las primeras horas, el llanto del shock y la devastación. Era un llanto más tranquilo, más parecido a algo que se asienta que a algo que se derrumba. La última entrada decía esto: han pasado casi 2 semanas desde que nació Elena. No he podido escribir antes porque no he tenido manos libres y cuando las tenía no tenía palabras. No sé si tengo palabras ahora tampoco, pero lo intento. Lo primero que pensé cuando la vi era que era muy pequeña. Lo sé, todos los bebés son pequeños, pero yo no lo entendí hasta que la tuve delante. Era tan pequeña que me parecía imposible que cupiera ahí dentro de todo lo que ya era, porque era mucho. Se notaba que era mucho desde el primer momento. Tenía los ojos abiertos y miraba con esa intensidad que tienen los recién nacidos, esa concentración absoluta en lo que tienen delante. Y lo que tenía delante era mi cara, y yo la miraba, y ella me miraba y pensé, esto es lo más real que me ha pasado nunca. Tenía miedo de que cuando la viera viniera también lo otro. Lo de septiembre. Tenía miedo de que estuviera ahí de alguna manera. Mezclado con esto. Pero no estaba. No estaba para nada. Lo único que estaba era ella. Solo ella. Con los ojos muy abiertos y los puños apretados y ese olor que tienen los bebés que no se parece a nada más en el mundo. He pensado mucho estos días en la decisión que tomé, en todos los meses que dudé, en todas las noches que escribí en esta libreta sin saber qué iba a hacer. Y ahora que la tengo aquí, que la miro dormir, que cuento sus dedos cada vez que la baño porque no me canso de contarlos. No encuentro la forma de arrepentirme. No encuentro ni el principio de un arrepentimiento. Solo encuentro esto, que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. No lo digo para convencerme. Lo digo porque es verdad. Porque la miro y lo sé. Voy a cerrar esta libreta ahora. No creo que la vuelva a abrir. Algunas cosas se escriben para sacarlas de dentro y una vez que están fuera, ya no necesitan más páginas. Lo que necesito es espacio. Para crecer. Y para eso no hace falta escribir.
Hace falta vivir. Me quedé mucho tiempo con esa última página abierta sobre las piernas, en la cama, con la lámpara de la mesilla encendida y el silencio del apartamento a mi alrededor. Afuera llovía. Había comenzado a llover en algún momento mientras yo leía y no me había dado cuenta. Se oía el ruido suave de la lluvia contra el cristal de la ventana. Ese sonido que tiene algo de conversación en voz baja, de cosa que se dice sin prisa. Pensé en mi madre, en la mujer de 26 años que había escrito en esa libreta durante 9 meses. En la mujer de 63 años que había muerto en noviembre con los secretos todavía dentro. En todos los años que habían pasado entre esas dos mujeres, todos los martes ordinarios y los domingos de paella y las tardes de calor en que íbamos al parque y las noches en que yo llegaba a casa tarde y ella fingía que no había estado despierta esperándome. Pensé en que nunca me lo había contado. Y tardé varios días, después de esa noche, en entender por qué. No me lo había contado para protegerme, sí, pero también creo. Porque no quería que yo cargara con ello. No quería que yo viviera mi vida con la sombra de ese origen encima. No quería que cada vez que yo me mirara al espejo, me preguntara qué había heredado y de quién. No quería que lo que le habían hecho a ella se convirtiera en algo que yo tuviera que resolver o procesar o superar. Me lo guardó como se guarda lo que más duele. Muy adentro, muy envuelto. Fuera del alcance de los demás. Y al mismo tiempo, lo había escrito todo. Lo había escrito con ese detalle, esa honestidad y esa precisión de letra apretada e inclinada hacia la derecha. Y luego lo había envuelto en un trozo de tela de un vestido floreado y lo había guardado en una caja de cartón azul debajo de su cama, donde había estado esperando durante 34 años a que alguien lo encontrara, a que yo lo encontrara. No sé si lo dejó ahí a propósito. No sé si alguna parte de ella quería que yo lo leyera, que lo supiera, que la conociera de esa manera. No sé si la caja debajo de la cama era un secreto que pretendía hacerlo para siempre, una carta que no sabía cómo enviar. Probablemente nunca lo sabrá nadie. Probablemente es una de esas preguntas que se van con las personas que podrían responderlas y que los que quedamos tenemos que aprender a sostener sin respuesta. Pero lo que sí sé es lo siguiente. Sé que mi madre tuvo a su hija. Sé que la quiso. Sé que le contó sus secretos a una libreta durante 9 meses porque no tenía a nadie más a quien contárselos, y que luego cerró esa libreta y la guardó y se puso a vivir. Sé que creció a una niña sola, con poco dinero y mucho miedo, y una reserva enorme que yo siempre interpreté como distancia, y que ahora entiendo que era la forma particular que tenía ella de proteger lo que más quería. Sé que nunca, ni en las peores noches de mi adolescencia, ni en las peores peleas de mi veintena, le dije a esa niña que no debería estar ahí. Sé que hubo un agosto en que contó mis dedos al bañarme y no se cansó de contarlos. Sé que la última cosa que escribió sobre mí fue que fui la mejor decisión de su vida. Hay una cosa que me pasa ahora, varios meses después de esa noche, en el apartamento vacío de mi madre. Me pasa cuando estoy haciendo algo ordinario, comprando el pan o esperando el semáforo o duchándome por la mañana. Me pasa sin avisar. De repente pienso en ella, en la versión de ella que tenía 26 años y el calefactor roto. Y siento algo que no es exactamente tristeza, aunque se le parece, y no es exactamente amor, aunque también se le parece. Es algo más parecido al respeto. Al tipo de respeto que se tiene por alguien que hizo algo muy difícil de la única manera que sabía hacerlo, sin reír, sin aplausos, en silencio. Mi madre fue una persona que sufrió algo que no merecía sufrir y que decidió, de todas formas, no dejar que eso fuera lo último que la definiera. No sé si eso la hace heroína en el sentido grande de la palabra. No creo que le hubiera gustado que la llamara así, porque era una mujer que desconfiaba de las palabras grandes. Pero sé que requirió algo que yo no sé si tendría, un tipo de fuerza que no hace ruido y que por eso precisamente es la que más respeto. La libreta está en mi mesilla de noche ahora. No la he vuelto a leer entera. No creo que necesites hacerlo, pero a veces la bolsa y el abro por la última página y leo esas palabras finales. Hace falta vivir. Y pienso que tenía razón, que siempre tuvo razón en eso. Y que yo también voy a intentarlo. Si esta historia te sorprendió, dale like, suscríbete y comenta qué te pareció. Compártelo con tus amigos, porque el chisme no se guarda, se comparte.